Pues, muchas gracias por el espacio al equipo del CPC. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este webinar. El tema del día de hoy es hablar un poco sobre el tema de SASI. Estamos planeando una serie de webinars en el cual vamos a abordar diferentes temas. El día de hoy es SASI y siguiente será temas de protección de datos en la nube, etcétera. Entonces, esperamos contar con su asistencia en los siguientes webinars también. Les extenderemos la invitación una vez tengamos ya el link de registro. Y bueno, pues igual como mencionaba Milagro, tenemos una agenda para el día de hoy, darles un poco de la introducción al tema de SASI, cuáles son los retos que hemos visto en el mercado actualmente, cuál es, ya entrando un poquito más hacia la marca, ¿verdad? ¿Cuál es la arquitectura que traemos como Netscope? ¿Cuál es la oferta de valor que estamos trayendo con el tema de SASI? Algunos casos de uso. Y bueno, también importante que ustedes conozcan cuál es el posicionamiento que estamos teniendo hoy en día en el mercado. Y vamos a dejar un espacio igual al final para preguntas y respuestas. Javier va a estar interactuando un poco aquí con nuestra consola para que ustedes puedan ver cómo es que nosotros abordamos este tema de SASI. Y bueno, también avancé con la agenda, pero presentándonos aquí también, soy Carla Pérez, yo soy la responsable de canales para México, Centroamérica y el Caribe, y nos acompaña también nuestro ingeniero Javier Ortiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como dijo Carla, mi nombre es Javier Ortiz. Yo soy el ingeniero para canales para México, Centroamérica y Caribe. ¿Vale? Si tienen alguna duda en el inter del webinar, pueden irlo dejando aquí en el chat y al final hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Avanzando un poco con la presentación, quiero presentarles quién es Netscope, ¿no? Por aquí nos presentó nuestro socio SPC. Estamos hoy en día trabajando en conjunto. Netscope es una empresa dedicada a seguridad en la nube. Nosotros tenemos una cultura de innovación en el cual contamos con más de 200 patentes que se han trabajado ya en más de 2 años que tenemos en el mercado. También les comentaba un poquito del posicionamiento que tenemos hoy en día. Netscope ha sido reconocido como líder en el mercado para diferentes cuadrantes de Gartner ya por 8 años consecutivos y también 7 años consecutivos de Forbes en la lista de las 100 compañías de nube. Nosotros contamos con una propia red que les vamos a comentar más a detalle, en el cual nosotros aseguramos que tengamos un alto performance en nuestra propia red de Noedge, ¿no? Lo que queremos es asegurar que los usuarios tengan la mejor experiencia de usuario sin sacrificar temas de performance. Nuestra red global está compuesta por data centers en más de 71 regiones y también por ahí les vamos a platicar de lo que nosotros reconocemos como localization zones en aquellas regiones donde no tenemos un data center. Somos financieramente independientes, tenemos hoy en día, somos una compañía de más de 3,000 empleados y también hemos recibido muchísimas inversiones de inversionistas de primer nivel. Eh, Tengan la completa seguridad que están trabajando con una empresa realmente seria y bueno, justo vienen cosas interesantes el siguiente año. Eh, Tenemos nosotros la capacidad de descifrar el tráfico en línea para ya cientos de millones de usuarios que corren a través de nuestra nube globalmente, lo cual, pues, por supuesto, a ustedes les asegura que van a tener la mejor calidad en nuestros servicios. También importante, bueno, nosotros les ayudamos a las organizaciones a saber temas, a estar en cumplimiento con algunas normativas importantes, ¿no? Tenemos ahí aplicando principios de cero confianza y les vamos a comentar cómo es que Netscope utiliza esta parte del Zero Trust como parte de nuestra ingeniería. Hablando un poco de nuestros clientes, hoy en día tenemos más de 3,400 clientes y también clientes muy importantes. Contamos con 4 de las principales compañías de los 6 más grandes servicios financieros, 4 de las 6 compañías más importantes en temas de salud, de telecomunicaciones y 2 de los 4 más grandes retails que están a nivel de la lista del Fortune 100. ¿No? Entonces, para que ustedes sepan que justo contamos con clientes muy importantes a nivel global y también a nivel de Latinoamérica. Ahora bien, entrando en materia de la charla del día de hoy,
contarles un poquito de SASI, ¿no? ¿Qué es el tema de SASI? ¿Qué es este concepto que estamos escuchando mucho en el mercado? Seguramente ustedes ya han escuchado algún proveedor que se ha acercado con ustedes, que les ha comentado que ya tienen una solución de SASI. En los últimos años se ha vuelto un tema bastante popular. Sin embargo, bueno, queremos aterrizar hoy en día qué es este concepto, ¿no? Este concepto lo trae Gartner en 2019 en un reporte que llama El futuro de la red y la seguridad está en la nube. ¿Okay? Entonces, en este reporte justo menciona cómo es que hemos venido trabajando la parte de seguridad, la parte de redes, en el histórico de cómo es que la organización ha adquirido diferentes soluciones a lo largo de los años. Y el concepto de SASI es, bueno, llevemos la red y la seguridad a un punto único, que es la nube, entregado como un servicio, ¿no? Bajo este concepto, bueno, pues lo dividimos en dos partes. La parte de SASI de seguridad, la parte de SASI de redes, ¿no? En donde encontramos diferentes soluciones que ustedes como clientes ya han evaluado, seguramente ya tienen algunos de estos en su organización. Y pues el mensaje de esto es, eso que ya tenemos, movámoslo hacia la nube. ¿Por qué? Porque hay tendencias en las cuales pues, estamos llevando todo hacia la nube. Cada vez consumimos más servicios en la nube. Hoy en día más del 60% del tráfico ya está en la nube, ¿no? Entonces justo Gartner menciona, bueno, ¿por qué no estas soluciones que ya tenemos, pues las empezamos a consumir también como un servicio en la nube, centralizando, ahorrando costos y también pues centralizando un punto de control en donde la gente operativa pues pueda gestionar esto a través de un punto único, ¿no? Entonces, ya hablando de estas dos vertientes, pues empezamos a encontrar nuevos o vendors tradicionales en los cuales ya tienen bastantes de estas soluciones como parte del portafolio. Lo que están haciendo es pues tratar de consolidarlo y ofrecer una solución SASI. Sin embargo, es importante mencionar que SASI no es como tal un producto, ¿no? SASI no es una solución, sino que es un concepto, ¿no? Es una arquitectura que mencionan a las organizaciones que pueden ir adoptando justo pues, para estar preparadas para lo que ya estamos usando ya en la nube, ¿no? Y para todo lo que viene. Bajo esta vertiente, en la parte de seguridad, evaluamos diferentes tecnologías, como lo es la parte de CASB, la parte de Cloud Security, Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access, la parte de WAP, ¿no? Firewall, RBI, etcétera. Y en la parte de redes, un poco más orientado hacia lo que es SD-WAN, optimización de la WAN, etcétera, ¿no? Entonces ahí van a encontrar también que hay dos cuadrantes de Gartner uno para la parte de seguridad, que es Security Service Edge, y otro para la parte, digamos, orientado más hacia redes, pero que se llama como tal el cuadrante de SASI. Entonces, quiero hacer un poco de hincapié aquí sobre Netscope ha venido tradicionalmente haciendo la parte de seguridad en la nube bastante bien. Tenemos más de 12 años en el mercado trabajando con los temas de CASB y de Secure Web Gateway. Sin embargo, hoy en día pues tenemos una oferta mucho más completa para esta parte de SASE. Abordando un poco más en la presentación, queremos comentarles cuáles son los principales retos y tendencias que hemos escuchado, que hemos descubierto para movernos hacia un ecosistema o hacia una arquitectura de SASE. Entonces tenemos diferentes desafíos que hemos encontrado en nuestros clientes. Uno de estos es el trabajo híbrido, ¿no? ¿Cómo mantenemos ese equilibrio en esta nueva dinámica en que la gente está trabajando desde sus casas, pero también de repente está en la oficina o de repente tenemos algunos usuarios que pueden estar no precisamente en su casa, sino que de manera remota se conectan a algún café o aquellas personas que viajan, ¿no? Que se conectan desde el aeropuerto. Entonces, ¿cómo tenemos ese equilibrio entre esa dinámica de estar trabajando fuera de la oficina y los que seguían en la oficina, ¿no? Hoy en día los controles que tenemos, aquí les pongo un poco para que ustedes lo piensen internamente, qué controles están aplicando hacia sus trabajadores remotos, ¿no? O cómo están teniendo ese control para aquellos trabajadores que de repente tienen que salir de la oficina. Sin duda tenemos algo hoy en día que nos protege lo que está en nuestro data center, ¿no? En nuestra oficina, pero bueno, siempre es bueno mantener ese equilibrio, ¿no? También permitirle pues, a la fuerza productiva que pueda tener esas opciones de seguridad aún estando fuera del perímetro. Tenemos hoy en día una superficie de ataque en expansión. ¿A qué nos referimos con esto?
justamente hablando un poco de los trabajadores remotos, es, bueno, hoy en día, más allá de que tus usuarios salen de tu corporativo, tus datos también están fuera de tu corporativo, ¿no? Cada vez estamos consumiendo más servicios en nube y les comentaba justo que más del 60% del tráfico hoy en día ya no es tráfico web, sino que es tráfico en nube. Entonces, estamos expandiendo esa superficie de ataque, ¿no? Además de esto, bueno, pues empezamos a adquirir ciertos servicios en infraestructura en la nube, ¿no? A tener aplicaciones privadas en la nube. Entonces, estamos expandiendo esa superficie de ataque. Nos encontramos también con algunas tecnologías nuevas, ¿no? ¿Cómo es que estamos gestionando hoy en día el tema de la inteligencia artificial? Seguramente algunos de ustedes ya han utilizado el famoso ChatGPT, algunos de ustedes tal vez no, pero tal vez sus usuarios lo están usando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podemos habilitar, pues, que de cierta manera los usuarios sigan trabajando, pero de una manera segura sin interrumpir, pues, el que utilicen tecnología, nuevas tecnologías, ¿no? Seguramente si nosotros ponemos una política de no utilizar esas herramientas, pues no pasará nada. Pero ¿qué crees? Que el día de mañana ya tenemos 20 opciones nuevas de herramientas de inteligencia artificial generativa, en los cuales pues tenemos que crear otras 20 políticas para poder delimitar qué pueden y qué no pueden hacer los usuarios, ¿no? Entonces se ha vuelto complejo un poco el poder tener control de cómo permito que mis usuarios utilicen esas herramientas de una manera segura. Aunado también a esto, pues cada vez encontramos que las amenazas en aplicaciones SaaS confiables están aumentando. Aquí nosotros les hacemos un ejercicio en el cual cuando ustedes utilizan, por ejemplo, Microsoft 365, pues seguramente en nuestra mente está que es una herramienta segura, ¿no? Sin embargo, las tendencias, los análisis y reportes que tenemos nos han arrojado que del top 20, el número uno en temas donde se alojan, de aplicaciones donde se aloja más malware, pues es justo un tema de storage de Microsoft 365, ¿no? Entonces, aquí les está mostrando Javier un reporte que nosotros sacamos trimestralmente, el cual llamamos un reporte de amenazas en la nube. Y aquí, justo para que ustedes, les vamos a dejar el link para que lo puedan consultar, pero para que vean este tema que les decimos, que cada vez utilizamos más aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y aquí les mostramos el top de aplicaciones donde fue más descargado malware, ¿no? Entonces, el número uno, como pueden ver, es OneDrive. Entonces, a pesar de que sí Microsoft tiene cierta seguridad, pues no podemos identificar que desde OneDrive se está descargando malware, ¿no? Esto tal vez es algo nuevo para ustedes, es algo que no habían visto, pero es importante que le demos que pensemos, ¿no? ¿Cómo podemos proteger eso? Y bueno, otro de los desafíos que encontramos en nuestros clientes es el tema de la complejidad en privacidad de datos y regulaciones. Pues cada vez estamos más regulados, cada vez el usuario tiene más la expectativa de que estén protegiendo sus datos y tenemos que ayudar a las organizaciones a que estén en cumplimiento con las diferentes leyes de privacidad, etcétera, ¿no? Entonces, también nosotros les vamos a hablar más adelante cómo es que podemos otorgar ese nivel de acompañamiento con ustedes para que vean qué aplicaciones en la nube estoy utilizando, cuáles de estas están en cumplimiento, por ejemplo, con PCI, con GDPR, etcétera. Y bueno, justo también para que ustedes tengan un control de que no vayan a caer en alguna aplicación que no esté en cumplimiento. Aquí mostramos algunos de los datos críticos importantes que son realmente de valor para ustedes, en donde hablamos ya de cifras, ¿no? De qué está pasando en el mundo, más allá de las tendencias, es qué está pasando hoy en día en el mundo, en las organizaciones, y justo el 83% de las organizaciones ha tenido más de una vulneración de datos, ¿no? Este es un dato importante en el que, bueno, el mensaje ya no es no me va a pasar, sino cuándo me va a pasar, ¿no? Además de esto, el 19% de las vulnerabilidades se produjeron debido a que un tercero se vio comprometido, ¿no? Yo puedo estar asegurando justo a mis usuarios, pero bueno, ¿qué pasa si un tercero de repente yo le di acceso por un acceso, no sé, pues supongamos un VPN y de repente pues ya comprometió toda mi red, ¿no? El 45% de las vulneraciones de datos fueron en la nube. Aquí hay un tema bien importante que quiero platicar con ustedes, que es
Cuando hablamos del tema de la nube, muchas veces dicen, no, yo no utilizo la nube, o tal vez yo no tengo alguna carga en IaaS, o no tengo nada en Azure o AWS, etcétera. Sin embargo, no estamos viendo las aplicaciones SaaS que se están utilizando en el día a día en la organización. ¿Ok? Porque podemos encontrarnos con aplicaciones SaaS gestionadas, pero también aplicaciones SaaS que no son gestionadas, como por ejemplo un LinkedIn, ¿no? En el cual mis usuarios sí están accediendo y yo no estoy teniendo esa visibilidad. El 43% de las organizaciones están apenas iniciando o no tienen prácticas de seguridad para la utilización de tecnologías en la nube, justo lo que mencionaba, ¿no? A veces nos quedamos con la idea de que no utilizamos la nube y entonces pues no tengo un interés de proteger lo que yo pienso que no tengo hoy en día. Se estima que en promedio una empresa tarda 284 días en identificar y contener una vulneración de datos por un vector de usuario negligente, ¿no? Aquí justo es, de repente cuando pasa, digo, tocamos todos madera para que no pase, pero cuando nos enteramos de que ya hubo una vulneración, pues nos enteramos que ya había, el ciberatacante ya había estado ahí 3 meses atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no estamos teniendo esa visibilidad, que no estamos identificando esos movimientos laterales, justamente provocados por, puede ser usuario negligente, puede ser usuario malicioso, pero también importante, ¿no? Poder identificar y saber qué actividades están haciendo esos usuarios. Y bueno, por último, comentarles que el 59% de las organizaciones no han implementado una estrategia Zero Trust. Aquí seguramente también han escuchado este concepto de industria que es el Zero Trust o cero confianza, en el cual cambiamos este modelo de dar un acceso por confianza implícita a no confío y siempre verifico, ¿no? Entonces, vamos a contarles más a detalle cómo es que con Zero Trust pueden ustedes armar una estrategia de protección de datos sin tener que hablar del tema de DLP, que ese es otro punto, digamos, por separado, pero cómo es que bajo una estrategia de cero confianza pueden ustedes empezar a tener más control de lo que están haciendo sus usuarios y hacia dónde se están yendo sus datos. Actualmente, la forma en la cual consumimos el Internet ha cambiado, ¿no? Muchas veces, anteriormente, tal vez antes de la pandemia, un poquito más atrás, las conexiones eran muy estáticas en el sentido de el usuario estaba en la oficina, se conectaba a mis servicios internos, las branches se conectaban también a mis servicios internos, pero pues era como todo muy controlado porque al final teníamos la costumbre de mandar tal vez todo el tráfico por una MPLS o por una VPN hacia estas oficinas y controlarlo y tener esa visibilidad y no sentir que no tengo el control de lo que está pasando con mis usuarios, ¿no? Pero como dijo Carla, mucho del tráfico se ha vuelto SaaS. Yo quiero que piensen en este momento, así como rápidamente, es cuántas aplicaciones uso, ¿no? Imagina, yo supondré que la mayoría somos gente de TI, los que estamos en esta llamada, ¿no? Entonces, nada más supongamos las que, ni siquiera las personales, las que la compañía usa, ¿no? Y seguramente pensarán en el correo, en la ofimática, o sea, si uso Google Workspace o si uso OneDrive, ¿no? Eh, si tal vez usan Salesforce, usan SAP, pero quitando ya esas aplicaciones que, digamos, están en nuestro consciente, ¿qué pasó si de repente Recursos Humanos decidió contratar Workday porque quería tener una mejor organización, ¿no? Es una aplicación, Workday es una aplicación per se, a pesar de que se consuma como una página web, como dijo Carla, es una aplicación per se. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo no lo administro, no sé qué está pasando ahí, ¿no? Y entonces, mucho del tráfico ya perdimos visibilidad porque simplemente al tratar todo el tráfico como páginas web, permitimos y denegamos las páginas sin saber realmente qué los usuarios están consumiendo en estos servicios, ¿no? Y después, qué aplicaciones estos usuarios están consumiendo, ¿no? Porque yo tal vez permití todas las páginas de Cloud Storage, ¿no? Y me doy cuenta que mis usuarios usan, yo les proporciono OneDrive porque usan Microsoft, pero están ocupando WeTransfer o están ocupando Dropbox, están ocupando Box porque mejor les convenía. Y ahí te das cuenta qué es lo que realmente en la compañía está pasando, ¿no? O sea, y entonces por eso también el segundo punto es muy relevante.
En una compañía grande de entre 5,000 y 10,000 usuarios, los usuarios pueden estar ocupando hasta 2,400 aplicaciones que no sabemos que están usando, y a esto le llamamos Shadow IT. Además de que Google dice que el 95% del tráfico actualmente está cifrado. Y aquí viene otra pregunta, que tal, me la pueden, esta es como opcional, ¿no? ¿Cómo están haciendo la inspección hasta en sus oficinas? ¿Están haciendo un full inspection o están inspeccionando todo el tráfico o solo están categorizando por la confianza que tienen en el certificado? Entonces, si es la segunda opción, no están viendo qué están haciendo los usuarios en estas páginas web, y pasa como el ejemplo que pusimos al principio de que ya las amenazas están la mayoría en soluciones de cloud storage tipo OneDrive, pero como confío en la aplicación, ya no inspecciono lo que hay sobre la aplicación, ¿vale? Entonces, lo que proponemos es entregarle bueno, eh, se propone que entregar una solución que sea nativa en nube, que entienda en nube, que haya nacido desde la nube, porque la mayoría de los requerimientos de nuestros clientes tienen que ver con que quieren una simplicidad y control mejorado, ¿no? Este tema de darles, no trivializar el dar contexto y control, sino realmente darlo de lo que los usuarios están utilizando en la nube, ¿no? Darte la visibilidad y saber que tus usuarios son mejores usuarios digitales, ¿no? Laboral y productivamente hablando, ¿no? Y asegurar que tengan el mejor rendimiento, no importa dónde estén y no importa hacia dónde vayan, con una plataforma, como dijimos al principio, de nube digo, de nube privada que garantice este rendimiento adecuado, ¿no? eh, lo que ofrecemos como soluciones y que tiene que ver mucho con el concepto de SASE en la parte de seguridad, que es el Security Service Edge, pues tiene que ver con la seguridad y la aceleración de las páginas web, o sea, los Secure Web Gateways o vulgarmente llamados proxies, la protección de las aplicaciones SaaS a través de CASBs o App Controllers, como le llaman los demás vendors. Nosotros le llamamos Cloud Inline a esta parte, ¿no? En especial. La evolución de las VPNs, ¿no? ¿Cuántos no hemos leído que al menos a todos los vendors en el último año y medio le han salido dos vulnerabilidades en, en sus VPNs, ¿no? Y esto, ¿cuánto costo asociado hay operativamente hablando y cuánto costo hay en el mantenimiento de un hardware que vas a tener que estar renovando, y migrando, ¿no? Y segundo, ¿cuánto riesgo hay en darle a los usuarios un acceso libre a la red en lugar de al recurso que tienen que consumir, ¿no? Entonces, buscamos eso también, la evolución hacia las VPNs, la protección del negocio, de tus usuarios y de tus datos, y de la seguridad en temas de threat protection o de protección de amenazas, eh, modernizando la forma en la cual te conectas hacia el Internet, ¿no? Más que nada, pensemos esto, ¿no? Eh, Modernicemos, pensemos de, nuevo, de diferente forma cómo me voy a conectar al Internet, haciéndolo de manera mucho más segura. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? ¿O cómo se inicia esta transición esta forma de entender con los Security Service Edge, la forma de consumir el tráfico? Los usuarios por lo regular se conectan a los aplicativos donde van a consumir los servicios, ¿no? Y entonces, lo que viaja a través de esta comunicación es son datos que pueden ser muy relevantes, ¿no? Y tú a veces no tienes la visibilidad ni puedes garantizar la confidencialidad, porque recordemos, ¿no? La VPN, por ejemplo, si vas a hacer un recurso local, primero conecta y después autentica muchas veces, o puede ser que compartan las contraseñas, y entonces no tienes como la integridad y la confidencialidad de tus datos, ¿no? Además de que muchas veces cuando usas cuando llevas todo el dato hacia un lugar central, para hacerle como un backholding, ¿no? De este tráfico, lo que pasa es que ponemos en riesgo también el rendimiento, ¿no? O sea, hay una reducción del rendimiento y una queja de los usuarios. Y como diría un amigo, si no hay servicio, no hay seguridad. Entonces, a veces, ¿qué preferimos, no? Seguridad o rendimiento, ¿no? Y es algo que buscamos también en Netscope resarcir. El problema real es que también,
ya lo solucione, ya los usuarios no solo van hacia mi aplicativo privado o ya no tengo mi Exchange on-prem, ¿no? Sino van a una infinidad de aplicaciones, como pueden ser, bueno, o de lugares en la página web, como puede ser la página web, pueden ser también los managed SaaS, como regresemos, ¿no? Office 365, Google Workspace, eh, Salesforce, ¿no? Todas estas economías, las que no son administradas, ¿no? Como les digo, ¿no? ¿Qué tal si Finanzas usa Dropbox en vez de usar OneDrive? No, esa yo no la administro, no sé qué está pasando ahí, pero crearon la cuenta con la cuenta de la empresa y entonces digo, bueno, ¿qué están haciendo? O simplemente, si yo ya permití Google dentro de mi infraestructura, o sea, porque uso Google Workspace, ¿qué pasa si el usuario está usando su cuenta personal? Yo ya lo permití. ¿Cómo puedo garantizar que no ocupe la cuenta personal de la cuenta corporativa? Hacer esas diferenciaciones. Y lo mismo pasa con OneDrive. A pesar de que OneDrive, por ejemplo, tiene una versión for business, ¿no? ¿Qué pasa si de repente tengo al contratista y no sé cuando el contratista está usando su cuenta de propia de la empresa a la cual le estoy pagando este servicio de contratación, o si es la cuenta de la empresa porque es un insider dentro de la compañía, o no, todos esos tipos de casos, ¿qué pasa con estas aplicaciones que no son administradas? Además de darles un acceso eh, también hacia tus aplicaciones que se encuentran en el data center, tanto como las que se encuentren en la nube pública, ¿no? Si tú usas AWS, Azure, además, o sea, tienes todo, también tienes algunas cosas on-prem. ¿Qué pasa? Tus gastos de operación en el sentido de tener que distribuir el acceso a diferentes plataformas puede ser muy alto porque tienes que tal vez tener un concentrador más grande que rutee todo o tienes múltiples VPNs, ¿no? Entonces, lo que también se busca es que interceptar todo el tráfico y distribuirlo de la mejor manera, ¿vale? No importando también quién es el dispositivo. Porque recordemos que el Internet de ahora, pues ya es un laberinto donde debo de tener múltiples controles y entonces lo que ofrecemos es tener todos estos controles que se ven aquí, como el Secure Web Gateway, el CASB, la VPN, desde una sola plataforma, ¿vale? Administrado desde una sola consola, con un solo set de políticas, eh, y poniéndonos en un posicionamiento de cero confianza, ¿no? No solo el acceso a aplicaciones privadas, que es lo que se escucha mucho, ¿no? Siempre se escucha el Zero Trust Network Access, ¿no? Zero Trust Network Access, pero también hablar de llevar estos principios de Zero Trust Network Access hacia todo el consumo que mis usuarios hagan hacia el Internet, ¿vale? Eh, entonces, a esto le llamamos Netscope One, ¿no? Esta parte de la oferta, digamos, que tiene Netscope hacia el concepto de SASE, nosotros lo llamamos Netscope One, en el cual garantizamos tener la máxima visibilidad y protección, visibilidad de qué está pasando hoy en día, a qué aplicativos estamos accediendo, cuál es el nivel de riesgo que tienen esas aplicaciones, ¿no? Y protección, por supuesto. Esto haciendo pues énfasis en el poder de uno solo, ¿no? Del One, en el cual está basado en una única consola de gestión, un único agente, ¿no? Que es un agente súper ligero. Ahorita Javier les va a mostrar, pero en realidad no hace nada de cómputo, digamos, local, ¿no? Lo único que hace nuestro agente es redireccionar el tráfico hacia la nube de Netscope, ¿no? Donde pasa toda la magia. Y también garantizar una experiencia de usuario fenomenal basada en nuestra red de New Edge que les comentábamos. ¿Y cómo se estructura esta red de New Edge? Ah, Como les decíamos al principio, es una red privada segura, una nube privada segura, que contamos con más de 70 regiones. Esto no quiere decir que tengamos 70 data centers, de hecho hay regiones donde tenemos más de un data center. Eh, por ejemplo, en Miami, ¿no? Donde la mayoría de la gente en Centroamérica se comunica por cómo está construido el Internet. Ahí tenemos dos data centers, ¿no? Tenemos uno en México, tenemos dos en Bogotá, dos en Sao Paulo. De hecho, somos el vendor con mayor número de data centers o de puntos de presencia o regiones dentro de Latinoamérica. Eh, Además de esto, contamos con algo que le llamamos Localization Zone, que no es otra cosa que tener IPs de los países donde no tenemos puntos de presencia para entregar experiencias de salida local a los usuarios. Es decir, que cuando consuman Google,
desde Guatemala, a pesar de estar saliendo desde Miami, sigan viendo el Google de Guatemala, ¿no? Y lo mismo en Costa Rica, ¿no? El Salvador. De hecho, hace poco logramos ya la cobertura global a través de localización source, ¿no? O sea, hace como 2 meses un press release donde anunciábamos que ya teníamos una cobertura global de localization zones en todo el mundo para entregar esta experiencia de usuario local a todos lados. También un punto relevante es que contamos con más de 3.000 adyacencias. Y esto significa mucho en la forma en la cual está construido el Internet. Porque cuando hablamos de querer mejorar eh, el, el rendimiento del consumo del Internet es muchas veces a través de esto. Tenemos adyacencias con casi todos los proveedores de soluciones empresariales en el mundo, lo que nos permite en ocasiones hasta mejorar la experiencia del usuario al consumir estos servicios. Tenemos adyacencias con Microsoft en sus dos sabores, con Google en sus dos sabores, con AWS, Salesforce, Zoom, y como les digo, con la mayoría de los proveedores de servicios empresariales. ¿Para qué? Para que cuando tú ya te montes en nuestra nube, automáticamente empieces a navegar hacia nuestra nube y cuando llegues al POP donde consumes tu servicio, por ejemplo, de Microsoft, eh, llegues al POP más cercano donde tenemos la adyacencia con este servicio y entonces la sensación de rendimiento, los rendimientos se sienten mucho más, mucho mejores para el usuario, ¿vale? Además de que todos nuestros puntos de presencia hacen cómputo completo. No tenemos servicios segmentados en unos POPs y en otros no. Esto es un diferenciador sobre nuestra competencia, porque nuestros competidores por lo regular tienen dos nubes o tienen un servicio en algunos POPs y en otros no. Eh, Además de que esto también permite que no tengamos un costo asociado a al consumo de los demás puntos de presencia. Es decir, tú no vas a comprar una región para utilizar, sino eres libre de usar todos los puntos de presencia. Entonces, con la compra del costo asociado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen empleados, o sea, están basados en Guatemala, pero tienen sucursales o empleados en Colombia, Perú, en Europa, en España, podrán usar, o sea, desde la misma consola, administrar a todos los usuarios de manera centralizada y organizada de acuerdo a tus necesidades, pero además podrás usar los puntos de presencia más cercanos a donde estén tus usuarios sin ningún costo adicional asociado, exceptuando los tres que tenemos en China, los cuatro que tenemos dentro de China. Tenemos algunos en la parte como meridional de China, que es como Shanghái y Hong Kong, pero además tenemos cuatro POPs dentro del China que le llaman continental o mainland China en inglés, y eso sí tienen un costo extra asociado, pero que también es un diferenciador sobre nuestros competidores, porque nuestros competidores, muchos de ellos están hosteados sobre GCP y bueno, Google no tiene data centers dentro de China, entonces tienen que forzosamente salir y eso impacta muchas veces a las empresas que están, por ejemplo, en manufactura, ¿no? Que tienen operaciones en China constantes. Además, garantizamos un SLA de 5.9, es decir, disponibilidad de 99.999% y no incrementar la latencia, no importa si el tráfico es cifrado o no, en más de 50 milisegundos, ¿vale? Y entonces, otro punto poderoso de lo que nosotros hablamos es el Zero Trust Engine, ¿no? Nuestro Zero Trust Engine es la forma en la cual nosotros procesamos el dato y procesamos la forma en la cual los usuarios se conectan. El primer paso de este Zero Trust Engine es identificar al usuario. El 85% de nuestras soluciones siempre serán autenticadas para esto, para garantizar quién es el usuario. Después decir, confía en el dispositivo. Porque muchas veces o sea, cuando, por ejemplo, con las VPNs pasa que el usuario dice, ay, ¿sabes qué? Olvidé la computadora del trabajo en la oficina y me necesito conectar a la VPN y entonces me conecto desde mi computadora personal y desde ahí trabajo, pero realmente, o sea, el dispositivo no es de confianza, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esos usuarios? ¿Qué pasa cuando no confío en el dispositivo? No, nosotros, dejen, esto ahorita, en un momento les pegamos el link en el chat, o si no, lo compartiremos en las notas
al final de la sesión de la página que acabo de quitar, ¿no? Del threat report. Entonces, lo que nosotros hacemos, como les decía, esta es la consola de Netscope, del Security Service Edge, de nuestro servicio de seguridad. Eh, Gracias, Carla. Entonces, como les decía, todos nuestros servicios van de alguna forma autenticados, ¿no? Siempre vamos a ver quién es el usuario y también desde dónde lo está haciendo. Pero la otra parte relevante, como les decía, es confío en el dispositivo. Podemos establecer controles en los cuales, decir qué parámetros tiene que cumplir el dispositivo para decir que yo sea de confianza, y no solo para el acceso, por ejemplo, a aplicaciones privadas, sino también para el consumo de servicios de Internet, ¿no? Y luego poner ejemplo, por ejemplo, nosotros dentro de Netscope usamos Salesforce, y yo no puedo usar Salesforce si no estoy en el lugar adecuado y en mi dispositivo adecuado. ¿Por qué? Porque es una aplicación donde está toda nuestra información de negocio. Entonces, no me dejan, yo no puedo utilizar Salesforce si no estoy dentro de los parámetros establecidos por la compañía. Y esto, por ejemplo, resulta muy útil, y no importa que sea más bien una aplicación SaaS, ¿no? Tiene que ver con cómo le doy acceso a esta aplicación. Después, el otro lugar es desde dónde está el usuario. Yo les voy a mostrar rápido el log, y lo entendemos el lugar desde dos puntos o desde dos visiones. El primero tiene que ser dónde está localmente, es decir, puedo definir que la política se respete si está dentro de la oficina a través de las IPs no homologadas, ¿no? O dónde está geográficamente, ¿no? Desde dónde está estableciendo la comunicación, ¿vale? Después confío en la aplicación. Hablábamos del Shadow IT, ¿no? Hace un momento hablábamos del Shadow IT. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos un motor que le llamamos Cloud Confidence Index. Este Cloud Confidence Index está compuesto más, de más de 82,000 aplicaciones. Yo cuando entré a Netscope hace un año aproximadamente, año 4 meses, eran como 62,000. Es decir, cada día estamos trabajando en actualizar esta base de datos para que sea lo más completa y te dé la mayor visibilidad posible. Y además, este motor de App Control o de CCI, como de información de las aplicaciones, puede usarse también para el SD-WAN, tanto como para el Security Service Edge, ¿no? Para las dos soluciones, como de la plataforma de SASE, ¿no? De Full SASE. Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Hablábamos de OneDrive, ¿no? Y yo puedo buscar eh, OneDrive for Business y decir, tiene una calificación de 86. ¿Por qué tiene una calificación de 86? Porque me ayuda, tiene ciertas certificaciones de cumplimiento, los estándares de sus data centers son tales, ¿no? O sea, es una buena aplicación. La calificación es del 0 al 100, ¿vale? Entonces, pero ¿por qué le bajamos calificaciones? Porque tiene acceso al calendario de los mensajes en el dispositivo móvil, porque tiene acceso a otras aplicaciones en el dispositivo, además de que realmente degrada el performance del dispositivo, ¿no? Donde se está consumiendo. Y en el navegador web comparte información con terceros y usa cookies de terceros, ¿no? Entonces, por eso, en términos generales, no nos gusta, o sea, eso no nos gusta de Google, digo, de OneDrive, y por eso le bajamos la calificación. Y aquí otra pregunta que sé que no pueden contestar, pero que, que la voy a hacer para que la tengan como en la cabeza es, eh, si yo te digo, ¿en qué confías más? En OneDrive, perdón, en OneDrive eh, o en Mediafire, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo absurdo. Me vas a decir OneDrive. ¿Pero por qué? Porque la respalda Microsoft y confío más en Microsoft, ¿no? Pero, ¿qué tal si por necesidad del negocio el usuario tiene que usar Mediafire, que sé que es muy difícil? Más bien, la otra, la de WeTransfer es más común que se ocupe por necesidades de negocio. Pero tú dices, pero yo te he habilitado OneDrive, ¿por qué vas a usar la otra, ¿no? Y es porque, porque así él lo quiere un contratista, porque así es un servicio, lo que sea. Pero
más allá de que la sensación de que Microsoft es una empresa en la cual yo confío, realmente no hay nada más, o sea, no hay un dato o algo más que la percepción. Pero si tú puedes decir, digamos, establecer valores estáticos que, que nos permitan, me voy a usar mejor WeTransfer porque siento que es más adecuada para este momento. Y voy a poner Google Drive, ¿no? Nada más para que vean la diferencia. Como, es decir, bueno, ¿por qué uso una y por qué no uso otra? ¿No? Este, y ya por valores, por datos reales, por información que tengo la conciencia y la pericia de que es válida, la vamos, o sea, podemos decir que en qué aplicaciones voy a confiar y en qué aplicaciones no voy a confiar. Y por ejemplo, si la necesidad del negocio es que la gente de marketing use WeTransfer, bueno, le permito descargar la información que le mande la agencia por la agencia que está contratando por WeTransfer, analizo que no tenga malware, pero él no va a poder subir nada a WeTransfer porque yo no confío en la aplicación, ¿no? Y bueno, y la diferencia entre Google y OneDrive, para que la vean, es mínima, ¿no? Hay algunas cosas ahí, pero lo mismo, o sea, también hasta tal vez para un negocio, ¿no? ¿Qué me importa saber? O sea, ¿qué me importa de una aplicación que pueda tener con su competidor? Puedo venir aquí y compararla y evaluarla para tomar también decisiones tal vez del negocio, ¿vale? Otro punto relevante sobre esto del CCI es que puedo decirte qué puedo hacer dentro de una aplicación. Y voy a regresar al caso de OneDrive rápidamente. Segundo. Voy a regresar al tema de OneDrive nada más un momento. Y es, eh, puedo hacer análisis de amenazas y del dato en los downloads y en los uploads. Puedo hacer análisis de DLP sobre el edit post y preview, ¿no? Es decir, qué puede ver de acuerdo a la confidencialidad del dato y puedo bloquear las acciones, ¿no? Create, delete, share view, o sea, es decir, aquí yo te digo qué es lo que puedo hacer con esas aplicaciones. Entonces, después es desde dónde está haciendo la comunicación el usuario. Esto es así. Nosotros tenemos el set de aplicaciones que el usuario utiliza y en lo que esto carga, ahorita les voy a mostrar. Aquí se refiere es, le está usando desde la instancia personal, desde la instancia del contratista, desde la instancia de la empresa, ¿no? La acción a medir, podemos bloquear desde la acción o bloquear de acuerdo al dato. Después, evaluar si yo confío o no en el usuario y y a través de estos controles establecer qué acciones puede hacer un usuario de acuerdo a la confianza por un User Confidence Index y además si yo confío o no confío en el dispositivo. Digo, ya después confiar en el dato, o sea, evaluar qué es el dato que se está consumiendo, ¿no? Si es confidencial o no. Y como dijo Carla, ¿no? O sea, no necesariamente a meter políticas de data protection tiene que hablar de DLP, ¿no? Sino si yo puedo proteger el dato para que el usuario no use aplicaciones que no confío, desde instancias que no confío, actividades que no me gusta o no quiero que tenga, entonces ya hablo de un tema de protección de datos sin necesidad tal vez de llegar a hablar de DLP, ¿vale? Y bueno, las acciones a tomar es el Allo Blog y algo que le llamamos coaching, que también es un diferenciador, que es darle la opción al usuario de decir, esta aplicación puedes o no puedes usarla, por qué motivo, o que él justifique su acción, o que si reporte un falso positivo, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, ¿vale? ¿Cuáles son nuestros principales beneficios cuando hablamos de nuestra solución? Eh, una mayor satisfacción de los trabajadores híbridos porque van a ver un mejor rendimiento y ustedes van a tener una mejor visibilidad como administradores de la solución, reducir el riesgo de los usuarios y de los usuarios negligentes y de la exfiltración de datos y de las amenazas y obviamente un acceso directo a la red. Es decir, si ustedes utilizan VPNs donde mandan todo el tráfico hacia la oficina y hacen el filtrar en la oficina,
Eso ya no sería necesario porque haríamos una conexión directa hacia la nube, ¿no? Porque nosotros vivimos en la nube, ¿vale? Y ya nada más para como terminar, porque el tiempo nos está ganando y quiero dejar espacio para las dudas, es eh, bueno, Gartner nos reconoce como líderes por octavo año consecutivo en nuestro sector, que es el Security Service Edge, la parte de seguridad de SASE, en ejecución y y en visión, además de que en los Critical Capabilities del reporte salimos en dos de los cuatro en el primer lugar. eh, y bueno, también salimos en el Foresters Way, en el Forester Wave y en el IDC como líderes del segmento, ¿vale? Ahora sí, no sé, Carla, si quieras completar algo. Me comí tu tiempo. No, 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 perfecto. Comentarles que el próximo webinar que tendremos vamos a hablar específicamente del tema de protección de datos y también entrando al tema de DLP, ya que como Netscope tenemos un motor de DLP que les puede ayudar justo en esa visibilidad de a dónde se están moviendo mis datos, de controlar que mis datos sensibles no salgan de la organización, ¿no? Y bueno, esto les vamos a contar mucho más en el siguiente webinar. Sí quiero dejar espacio para las preguntas